a los llamados a ser escogidos. Nuevamente por acá su sierva Yolaide, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar hoy el estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en el verso 29, donde quedamos la vez pasada. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero está el egipcio de la revuelta. ¿Quiénes eran los que querían matar a Pablo? ¿Eran los romanos, eran los judíos, o una combinación de los dos, o cómo era la cosa? Personajes que se mencionan allí, que a la final harían esa travesía en cárcel con Pablo apoyándolo como sus discípulos. Vamos a ver qué dicen estos capítulos y primeramente le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude en esta enseñanza. Oramos. Padre amado, te doy gloria, honra y honor. Gracias, Señor, porque nos has permitido ir por el libro de los Hechos y ver tantas cosas, Señor, escudriñando tu palabra. Has abierto, Señor, el entendimiento a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder ver cosas que anteriormente nos habían sido quizás adoctrinadas a ver de una manera, pero que tú, Señor, que eres bueno, Señor, nos ha dado la iluminación, Padre, para ver esos detalles importantes que muchas veces leíamos pasándolos por alto. Padre Santo, te presentamos en este día esta enseñanza en el libro de los Hechos, el capítulo 21, Señor, a partir del verso 29 y lo que logremos llegar, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que nos dé entendimiento, que nos dé la capacidad, Señor, de ver, como siempre lo has hecho a través de este estudio, Señor, esos detalles importantes que son necesarios de ser resaltados. Bendito seas, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a la lectura de la palabra. Y bueno, vamos a estudiar a partir del verso 29, pero siempre es importante que retomemos un poco antes lo que dejamos en la enseñanza anterior. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 21. Vamos a abarcar desde el 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Es aquí donde Pablo entra al templo. Pablo no había pisado el templo. Pablo llega a Jerusalén, como lo dije anteriormente, a llevar las ofrendas recogidas en Acaya y en Macedonia para la iglesia, recordando que la iglesia era perseguida y que muchos judíos que habían creído en Jesucristo habían sido desheredados y desechados por sus propias familias, y el mismo Jesucristo lo menciona, que sus padres, sus hermanos les iban a rechazar, y eso es parte de lo que iban a vivir en esos últimos tiempos de persecución. Entonces, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿ves? Los judíos que los perseguían, acordémonos que ellos están aquí en una fiesta donde era importante, o mejor dicho, exigido por la ley, que ellos fueran a adorar en el templo en estas fechas, y creemos por el contenido anterior de los capítulos anteriores que era la fiesta de Pentecostés. Entonces dicen estos judíos de Asia, al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, para ellos, la profanación del templo era que los gentiles entraran. Y bueno, y quiero comentarles que esto no estaba preparado, esto me va viniendo en este momento a la mente, pero quiero comentarles que para el Señor ya los mismos judíos profanaban el templo.
Bueno, y hablando de esto que hacían los sacerdotes en lo más íntimo de Ezequiel, ya que el Señor lo ha traído a mi mente y mi corazón para compartirlo con ustedes, vamos a ver quién en realidad eran los que profanaban el templo del Señor. Y nos vamos a Ezequiel 8 y vamos a leer desde el 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la entrada, Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Estos eran los 70 varones que normalmente tenían y regían el Sanedrín. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Pues que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz, estoy en el capítulo 9, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, y que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad,
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no ve, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a la cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos y entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines entraban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar el varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y el querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió, y apareció que en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como crisólito en cuanto a la apariencia. Las 4 eran de una misma forma, como si estuviera en medio de la otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Si se volvían cuando andaban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de los ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Yo no sé si ustedes están viendo la similitud de lo que se lee en el juicio de Apocalipsis del 6 al 19, que precisamente esto era lo que pasó cuando se profetiza la destrucción de Jerusalén y del primer templo. Y estamos viendo la similitud con el Apocalipsis del 6 al 19, cuando al final de este capítulo, para no seguir leyendo, yo los invito a que lo terminen de leer en su casa,
finalmente la gloria de Dios abandona el templo. Y eso mismo lo vemos en Jesucristo, cuando visita el templo, tumba las mesas y abandona la gloria de Dios, porque Jesucristo es la gloria de Dios, y lo dice la palabra. La mujer es la gloria del hombre y Jesucristo es la gloria de Dios. La gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén y él se va al monte de los olivos. La misma figura que vemos en Ezequiel, que se repite nuevamente en la destrucción del segundo templo. Y esto es algo que el Señor me lo dio y lo tenía que compartir, porque es importante que veamos la similitud de lo que está pasando en el libro de los Hechos y lo que se estaba advirtiendo por la boca de los atalayas, de los que Dios envió para advertir que venía juicio, que tenían que arrepentirse porque el juicio prometido en Deuteronomio estaba por acontecer. Porque quienes profanaban el templo eran los mismos sacerdotes. Recordemos que Jesús entra al templo y derrumba las mesas y les dice, les reclama: habéis hecho de mi casa casa de ladrones. Entonces, pero ellos no dejaron de ver nunca a los gentiles como inmundos. Nunca hicieron caso de la misma ley que decía que ellos tenían que darle entrada al extranjero, a la viuda, al huérfano, que recordaran que ellos habían sido esclavos en Egipto y que ellos tenían que tratar bien al extranjero, y que el extranjero que quisiese ser parte de ellos, que tenía que circuncidarse. El que quisiera guardar la Pascua, por ejemplo, tenía que estar circuncidado. Entonces, y hablaba, la palabra de Dios habla de los extranjeros que vivían en ese, digamos, en esa tierra de Jerusalén o la tierra de Canaán. Entonces, es triste que muchas personas no se den cuenta, porque no leen la palabra de Dios, que el mismo liderato judío era el que estaba profanando el templo. En este relato ya Dios no estaba en ese templo. Nosotros vemos que el templo es Jesucristo y cada una de las piedras vivas que conforman el cuerpo de Cristo, que también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en realidad, quienes habían profanado el templo eran ellos mismos, pero ellos no querían a los gentiles, y lo vemos en este contexto de lo que estamos leyendo. Para ellos el hecho de que un griego pisara el templo ya era profanarlo, y pensaban que Pablo, porque andaba con un gentil, de hecho Pablo en una de las cartas dice que los únicos que me ayudan de la circuncisión, y los nombres que lo ayudaban de la circuncisión, porque acuérdense que Pablo también decía los de la circuncisión y los de la incircuncisión, hablando de la incircuncisión a lo que es los extranjeros, los gentiles. Entonces, continuemos leyendo. Este Trófimo de Éfeso, que a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Continuamos leyendo en el 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces ellos estaban dentro del templo presentándose para terminar, dar el cumplimiento a la purificación, mostrándose a los sacerdotes de que ya se habían purificado, ¿verdad? Y entran estos judíos de Asia que eran testigos de lo que Pablo estaba predicando. Ellos eran atalayas, ellos estaban predicando que en el tiempo de esa generación Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, y que los que estaban con él en esa predicación, en el momento que Jesús nos dice que muchos de ellos iban a ver estas cosas. Entonces, ¿qué eran lo que estaban predicando? Tanto Esteban, lo vemos en el relato de Esteban también, el primer mártir,
como la prédica de ellos era: la circuncisión no es nada, sino la del corazón. Y ya esto venía hablándose desde el Viejo Testamento. Entonces, procurando ellos matarle, en el verso 31, se le avisó al tribuno de la compañía, es decir, se le avisa a los romanos, a los soldados, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ellos acostumbraban a tener estos alborotos. Entonces, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Lo consiguieron golpeándolo, y si no llegan estos centuriones, ellos lo hubiesen matado en ese momento, los hubiesen apedreado y dado muerte. Entonces, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fuerza. Al llegar a las gradas, es decir, a las escaleras, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ellos querían agarrarlo, querían terminar lo que habían comenzado, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Entonces, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces, con respecto a esto, yo he visto mucho desde hace unos años para acá a los judaizantes tratando de pronunciar los nombres en hebreo y hablando la mitad de su predicación en hebreo, que dejan a la gente sin entendimiento, porque para eso Pablo decía claramente que él prefería hablar 2 o 3 palabras en la lengua que pudieran entender, ¿verdad? Y no en lenguas extrañas, que de hecho él hablaba este término de lenguas, vamos a cambiarlo a idiomas, porque era a lo que Pablo se estaba refiriendo. Entonces, los judaizantes hoy en día quieren hablar en hebreo y dejan sin entendimiento a la gente, porque yo he visto unas predicaciones, pero para poder argumentarle en contra de lo que ellos predican, ¿no? Porque ellos predican un evangelio diferente, que los hace malditos. Entonces, yo digo: wow, qué tontería tan grande. Ellos no tienen conocimiento de la historia, no saben que desde Alejandro Magno comienza con lo que se llama la helenización de todas esas tierras, donde tenían que enseñar el idioma griego y la cultura griega, la filosofía sobre todo, y eso es heredado y se mantiene, porque de hecho era de caché, era de prestigio saber las doctrinas de los filósofos como Platón, y no recuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita de los grandes filósofos, Sócrates y estos filósofos. Era prestigio saber las filosofías de estos griegos, y se conservaba el idioma a pesar de que estaban ya en el gobierno del Imperio Romano. Pero entonces ellos ignoran de que esos judíos que estaban esparcidos
por toda esa tierra conocida, y ya lo hemos visto en este viaje, como en cada una de esas ciudades iban encontrando sinagogas, excepto en Filipo. Podemos ver cómo se hablaba griego en todas estas ciudades. Y entonces Pablo acá se dirige al centurión en griego, no en latín. Se dirige, digamos, los romanos hablaban latín en ese momento, mayormente. Y se dirige al centurión en griego porque era una cultura helenizada. Ese era el idioma predominante en aquel entonces. Así como el arameo era el lenguaje, el idioma con el que se comunicaban los hebreos entre sí. Digamos que el hebreo ya viene siendo una lengua ya más sofisticada para referirse a las escrituras. Era como quien dice lo más respetado. Y lo vemos acá en esta narración un poco más adelante. Quería hacer ese aporte en este pedacito de lo que estamos leyendo. Entonces, con respecto a esto que acabamos de leer, lo vuelvo a leer en el 38, dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto los 4,000 sicarios? Respecto a esto, siempre me preguntaba, y por eso es tan interesante escudriñar la palabra e ir a los libros históricos. ¿Qué dice la historia de lo que estamos leyendo? Porque la historia valida mucho de lo de la Biblia, así como también la arqueología. Todas estos monumentos, estas cosas encontradas en excavaciones, apoya el relato bíblico. Entonces, sobre este egipcio, curiosamente en aquel momento había muchas revueltas, porque acordémonos que el tiempo del Mesías era ese. Y en el cumplimiento del tiempo, como lo dice la palabra de Dios y como lo relataba también la profecía de las 70 semanas, el Mesías tenía que llegar en esa época. ¿Qué pasó? Que el Mesías llegó y aún el liderato y los sacerdotes sabían que había llegado, pero lo negaron. De hecho, Caifás dice que era de alguna manera él dio una profecía sin saberlo, diciendo de Jesús de que era conveniente que muriera uno por el pueblo. Y ciertamente Jesucristo murió por el pueblo, pero no solamente por el pueblo judío, él murió por toda la humanidad, para que todo el que pueda creer en él tenga salvación y vida eterna. Y el Señor usó la boca de Caifás para profetizar lo que ciertamente el Mesías, desde Daniel, porque se le dice, y se dice en la profecía de Daniel que se le iba a dar muerte al Mesías. Entonces, sobre este egipcio, en medio de esas revueltas que se levantaban falsos profetas, y lo vimos también en uno de los estudios de esta serie, y yo voy a dejar al final del video los links de las series para que usted pueda ir desde el primer video a acompañarnos en este estudio, porque no solamente estamos validando el ministerio de la mujer como pastora, y no me gusta usar esa palabra porque no es una palabra que se use para referirse a aquellos que cuidan o administran o supervisan a la grey del Señor. La palabra pastora o pastor, mejor dicho, viene de esa analogía de que ciertamente ese era un pueblo que pastoreaba porque tenían ganados, tenían ovejas. Entonces, pero la palabra ancianos o ancianas se refiere a aquellos que ya tienen doctrina, que tienen una madurez espiritual y que pueden guiar y enseñar y cuidar
a esos nuevos creyentes, guiarlos, fortalecerlos, exhortarlos, animarlos, reprenderlos si fuese necesario, en amor, por supuesto. Entonces se habían levantado varios falsos profetas, magos, porque ellos practicaban mucho la magia. De hecho, en uno de las enseñanzas que anteriormente vimos como ellos tenían libros de magia y que los quemaron y que su precio eran no sé cuántos en plata. No lo recuerdo textualmente en este momento, pero el libro de los Hechos habla de que venían todos esos judíos y entregaban esos libros de magia para ser quemados. Entonces se habían levantado muchos falsos profetas, pero también estaban los sicarios, que también eran judíos, que estaban en contra del liderato. El liderato judío que ya era puesto a dedo, que no era un sacerdocio heredado de descendientes, digamos, de Aarón, sino que era un liderato que desde hacía ya unos 2 siglos o más se venía poniendo a dedo por los gobiernos que estaban o los imperios que estaban gobernando sobre los judíos. Ese era el tiempo de los gentiles que habla la palabra de Dios, porque ellos estaban bajo el gobierno o el imperio de los gentiles. Entonces vemos como el tiempo del Mesías era ese, y ellos forzaban, se levantaban aquellos que supuestamente eran falsos mesías, a venir a liberar al pueblo judío del yugo de los romanos, pero también del falso liderato que estaba que se había apoderado del templo. Y por eso vemos también los esenios, que ellos sabían que eran estos judíos que se habían apartado, y ellos trataban de cumplir con la ley y con sus propias fuerzas, que se cree que también Juan el Bautista pudo haber sido parte de estos esenios por cuanto se vestía y actuaba como la historia narra de los esenios. Se levanta este egipcio, y yo quisiera leer porque Flavio Josefo lo menciona. Entonces, sobre este egipcio, el cual era un falso profeta, queriendo pretender ser ese Mesías esperado por los judíos, y que levantó una revuelta en contra de los romanos, porque acordémonos que el Mesías supuestamente los venía a librar literalmente del yugo de los romanos y establecer un reino eterno, porque no dice la palabra de Dios que es un reino de 1000 años, pues la profecía viene de que es un reino eterno, que venía a ser ese Mesías, que lo es. Y era ese el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Mataron al Mesías y ellos tenían que forzar la entrada de ese Mesías, que iba a ser un Mesías falso. Y en eso sale este Mesías Egipto, que se cree que era un judío de Egipto. Entonces envió, lo voy a leer, esto viene de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, páginas de la 132 a la 134, pero voy a leer lo que resalté. Envió contra estos Félix, pareciéndole que eran señales manifiestas de traición y rebelión, gente de a caballo y de a pie, y todos muy armados, matando gran muchedumbre de judíos. Pero mayor daño causó a todos los judíos un hombre egipcio, falso profeta, porque viniendo a la provincia de ellos siendo mago, queríase poner nombre de profeta, y juntó con él casi 30,000 hombres, engañándolos con vanidades y trayéndolos consigo de la soledad a donde estaban, al monte que se llama de las Olivas. Esto porque, claro, la profecía que dice que él tenía que pisar el monte de los olivos y partirlo en dos, y bueno, y pare de contar. Entonces, claro, el falso profeta busca ir hacia el monte de los olivos y engañando
bajo promesas falsas a este grupo de seguidores. Entonces trabajaba por venir de allí a Jerusalén y echar la guarnición de los romanos y hacerse señor de todo el pueblo. Habíase juntado para poner por obra esta maldad mucha gente de guarda, pero viendo esto Félix proveyó en ello, y saliéndoles con la gente romana muy armada y en orden, y ayudándole toda la otra muchedumbre de judíos, porque eran judíos contra judíos, diole la batalla. Huyó salvo el egipcio con algunos, y presos los otros, cuyos fueron puestos en la cárcel, y los demás se volvieron a sus tierras. Yo voy a dejar el link de lo que estoy leyendo en la descripción del video. Pero esto para que ustedes vean de quién era ese egipcio. Esto fue en tiempos de Félix, y estamos en el tiempo de Félix. A poco tiempo de haber acontecido esto, este soldado le pregunta a Pablo que si él es ese egipcio, porque este egipcio había huido. Entonces Pablo le responde en el verso 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia. Él le dice: de cierto yo soy judío. O sea, él está hablando, sí, yo soy judío, porque aquel egipcio también. Por eso es que se presume que ese egipcio, por supuesto, si iba a ser un falso mesías, tenía que ser judío, porque no va a ser un gentil. Soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Es allí donde Pablo habla con el pueblo hebreo, porque de resto Pablo, para poderle predicar a los gentiles, él tenía que hablarles en la lengua que ellos dominaban, porque los hebreos eran los que hablaban hebreo, no los gentiles. Y la palabra de Dios que Pablo llevaba, porque él se le había dado el ministerio a los gentiles, la tenía que dar en la lengua de cada cual. Y Pablo hablaba muchos idiomas. Entonces vamos ya aquí a Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y aquí esta expresión, instruido a los pies de Gamaliel, podemos ver cómo es la misma expresión de María a los pies del maestro. ¿Qué estaba haciendo aquí? Pablo estaba siendo instruido, es decir, era discípulo de Gamaliel, que era un rabino de los más conocidos en esa época. Pero el rabino Jesús, mi Cristo, tenía discípulas que a los pies de Jesús aprendían, como es el caso de María, que él dice, ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Entonces, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como yo lo soy, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, es decir, la doctrina de Jesucristo y sus seguidores. A ver, me perdí. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos. Entonces, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fueren castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía,
De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces aquí podemos ver algo, que cuando una persona persigue a un seguidor de Cristo, a un cristiano, un creyente, un seguidor del Mesías verdadero, está persiguiendo ciertamente al mismo Jesús. Por lo que el mismo Señor le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos, pero el Señor le decía a Pablo que lo estaba persiguiendo a él. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces había judíos morando allí. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria a Dios. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Entonces él vuelve a Jerusalén. Ya eso lo vimos en el estudio de los primeros capítulos de Hechos. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y eso precisamente fue lo que pasó. Pablo, cuando habla de los gentiles, ellos se escandalizaron y Pablo tuvo que irse a Tarso. Entonces yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿A cuántos matarían? Porque Esteban fue el primero, pero mataron mujeres y mataron hombres y probablemente niños. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces miren esto: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzándole polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces el tribuno lo mete por causa de los judíos. Y miren cómo, a pesar de que los profetas del Antiguo Testamento todos profetizaban la entrada de los gentiles, de las naciones, de las gentes que creerían en el Mesías, y sobre todo Amós 9, vemos la entrada de los gentiles, y que eso es precisamente lo que dice Jacobo en Hechos 15, que era lo que estaba aconteciendo. Asimismo, hoy los judaizantes predican que este evangelio es solamente para los de las tribus que están en la dispersión, los que tengan aunque sea una gotica de sangre del pueblo judío.
Y así persiguen ellos a los que son verdaderos hijos de Dios por la gracia de Dios. Porque la salvación, toda la gloria y la honra y el mérito es para Jesucristo. Porque de nosotros ni siquiera la fe, porque hasta la fe es don de Dios. Bendito Dios que cambió nuestros corazones de piedra a corazones de carne para poder escuchar su voz, para que Él nos atrayera con esos lazos de amor que hablan el Salmo, para que pudiéramos venir a Él, porque dice el mismo Jesús que ninguno viene a Él si el Padre no los trae. Entonces aquellos que persiguen a los que no son de la raza, de sangre, pues están persiguiendo ciertamente al mismo Jesucristo. Y se están haciendo anatemas porque predican un evangelio diferente. Porque no, ¿acaso no dice Moisés, tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia? Pues no es para el que corra, ni para el que quiera, sino para el que Dios escoge. Entonces le oyeron hasta esta palabra, ¿verdad? Entonces el tribuno lo toma, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondiendo al tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Ahora, si este tribuno adquirió la ciudadanía con una gran suma, ¿cuál es la raza de este tribuno? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuál era la verdadera raza de este tribuno? Porque acordémonos que habían publicanos y habían judíos mezclados en todas estas, en la alta élite, que eran los que empujaban. Y también lo hemos visto en el libro de los Hechos, como los judíos hablaban con los hombres y las mujeres principales, los de mayor influencia, para que incitaran al pueblo gentil y judío a que fueran en contra de Pablo y de sus discípulos o los seguidores de Cristo. Entonces Pablo le dijo: porque yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y entonces, bueno, amados, lo vamos a dejar acá. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza. Como dije, lo voy a dejar los vínculos, los links, para que ustedes puedan pinchar y hacer clic y ir hasta la serie. También voy a dejar, lo menciono en todas mis enseñanzas, voy a dejar el link para mis composiciones musicales. Ya salió mi disco, disfrútelo, espero que te ministre grandemente. Recuerda compartir estas enseñanzas, recuerda darle me gusta, vas a apoyarme, comenta algo. Sería buenísimo que me comentaras si has escuchado algo por primera vez, qué te llamó la atención de esta enseñanza o cualquiera de las enseñanzas que has podido escuchar de mi boca. Es de gran aliento, me motiva saber que
que quienes me siguen, quienes están escuchando estas prédicas y que me hagan preguntas o comentarios de la misma. Me despido, Dios les bendiga grandemente.